compartir otro momento juntos, otro momento de formación, especialmente para poner en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Porque no es aprender por aprender, sino hacer vida a la palabra. Y para ir comprendiendo mejor cuál pudo haber sido la intención, ¿verdad?, de los escritores a la hora de dar su mensaje. Y también que nos sirva hoy para dar luz en nuestras vidas, para hacer luz nosotros y para dar luz a otros y otras. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos con la oración y la canción, y que tratamos siempre de buscar que esté relacionado, ¿verdad?, con el tema que vamos a dar. Marjorie nos va a compartir ahí en la pantalla la oración, la canción. Vamos a poner mucha atención en sintonía y darles las gracias de antemano por su compromiso, por el estar aquí, por su solidaridad y por su apoyo. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Ok. Si gusta alguno o alguna, nos hace esta primera parte de la oración. El que quiera puede quitarle el mute a su micrófono y hace la oracióncita. Si gusta, la hago yo, no sé. Sí. Sí, claro, Valerie, claro. Fe y justicia. Creemos en Jesús, hombre libre y solidario, camino y meta del ser humano, de la historia universal, muerto violentamente en cruz, por el poder civil y religioso, a causa del compromiso con los últimos de la tierra, y a través de estos, con todos los hombres y mujeres. Profeta de la fe y de la justicia, se convirtió por su resurrección en la, no sé, ahí lo tapa la cámara, en la humanidad, el líder de la humanidad. La humanidad para la gloria de Dios y salvación de todo el mundo. Creemos en el Dios de Jesús, su Padre y nuestro Padre, fuente de todo enemigo, De todo bien y enemigo. De todo mal, que ha creado un mundo en marcha y lo ha puesto a nuestras manos para que desarrollemos. Es que ese es sobre la justicia social desde el Evangelio. En nuestras manos para que desarrollemos la creación en beneficio de todos. De María Livia, ¿qué dice ahí? Beneficio de todas. De todos, de todos y todas. Nos ha enviado a su Hijo Jesús para que dé comienzo a su reinado. A fin de que no haya más dioses ni amos, y seamos todos y todas libres y solidarios. Solidarios. Creemos en el Espíritu Santo, Espíritu de justicia y amor que llenaba a Jesús, derramando sobre nosotros y nosotras para que continuemos su obra y hagamos un mundo sin clases ni desigualdades. Creemos que la Iglesia es la comunidad de Jesús, santa y pecadora, al mismo tiempo, enviada a anunciar al mundo la buena noticia y a ser signo eficaz de fe y justicia. Proclamamos que hay un futuro ilimitado para cada ser humano, hombre y mujer, por encima del dolor y la justicia, porque el mal ha sido vencido y la muerte también ha sido vencida por Jesús. Amén. Amén. Amén.
Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en ese día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. En esta tierra el negro no tendrá cadena y los indios no padecerán condena. En esta tierra el negro, el indio y el mulato, todos unidos comerán del mismo plato. Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en este día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. En esta tierra el débil, pobre y oprimido serán los jueces de este mundo descreído. En esta tierra el fuerte, grande y prepotente se portarán de una manera diferente. Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en este día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. En esta tierra la mujer tendrá derechos, no sufrirá de humillación ni preconceptos, y su trabajo todos van a valorar. En decisiones ella participará. Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en este día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. En esta tierra el niño no será obligado a trabajar como un adulto mal pagado. Todos los niños en la escuela estudiarán, serán la base de una nueva sociedad. Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en este día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. De esta tierra el suelo no será agredido con los venenos de la industrialización. Todos sabremos que la tierra es nuestra madre, trabajaremos para su conservación. Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en este día los oprimidos a una voz la libertad proclamarán. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar, primero que nada, presentando al invitado que tenemos, el invitado especial, nuestro amigo y compañero ya de muchos años de camino, David Castillo Mora. Él es costarricense, biblista con estudios tanto en Costa Rica como en Sudáfrica. Forma parte del equipo de formación bíblica de CERJUC, del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. Así que es un placer para nosotros compartir hoy con David, que también tiene como esa facilidad, ¿verdad? Su metodología, su forma de enseñar es como tan sencilla y entonces a uno como que le es fácil entender. Así que David, bienvenido. Es un placer tenerte acá con nosotros y nosotras. Gracias, Giselle. Buenas tardes y buenas tardes a todos y todas quienes acompañan hoy el proceso. Yo siempre agradezco a la congregación de Claret, ¿no? Que siempre me tiene en cuenta y confía en que podemos aportar de alguna u otra forma con el proceso de formación. Entonces, para mí es un gusto estar acá y esperando que podamos tener una conversación hoy bonita, agradable, ¿verdad? Que nos llene de herramientas e insumos, no solamente para comprender más las escrituras, sino también para movilizarnos, ¿no? En ese nuevo día del canto, ¿verdad? Cambiando y transformando la sociedad en sus distintas dimensiones.
para el día de hoy, como he conversado con Giselle, ¿verdad? Y me comentaba sobre el tema que continúa siendo importante en relación a pensar, ¿no? E interpretar en clave ecológica, pues yo intenté organizar un material para poder tener a partir de esa temática una conversación en torno al texto y ojalá que nos lleve a la reflexión y les lleve a ustedes como centro de formación, ¿verdad? A continuar con el trabajo en estos temas, que es un trabajo que ya vienen haciendo, claro está, por mucho tiempo y pues aquí simplemente es aportar un pequeño granito de arena más a ese caminar. Tal vez para iniciar, debido a la modalidad virtual que aunque ha facilitado el acceso a personas que tal vez estén lejos, ¿verdad? Y que no puedan trasladarse a los centros de formación. Y eso ha ayudado, por otro lado, nos ha limitado en el contacto y en lo que nos gusta hacer del trabajo comunitario, ¿no? Que sabemos que en el centro esto es importante, pero bueno, se nos complica hoy hacer estos trabajitos que nos gustan más de grupo y de reflexión. Pero aún así, yo quería que iniciásemos con una pregunta generadora que tal vez para mí es importante porque esa pregunta transversaliza, o por decirlo de otra manera, esa pregunta es la que va a estar en el centro de toda la conversación que vamos a tener ahorita. Y tal vez quisiera plantearla y una o dos personas que tengan deseo de participar pudiesen abrir su microfonito y comentarnos un poco qué les genera la pregunta y cómo la responderían. La pregunta es la siguiente. Intenté formularla lo más clara posible. ¿Qué relación creemos que existe? ¿Qué tipo de vínculo? ¿Qué tipo de correspondencias hay entre, o ustedes dirían, existe entre las maneras en que hemos organizado la sociedad, ¿no? La manera en que nuestra sociedad está organizada, cómo funciona esa sociedad, y lo que podríamos llamar al día de hoy los problemas medioambientales? ¿Podemos encontrar algún vínculo entre la forma en que vivimos como sociedad, como seres humanos, y algún tipo de problema ambiental que identifiquemos? Si es así, ¿qué diríamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna manera de corresponder estas dos, digámoslo así, dimensiones de la realidad? La forma en que trabajamos o nos organizamos socialmente y los problemas medioambientales que escuchamos, ¿no? Que escuchamos en las noticias, que escuchamos gracias al trabajo de grupos, concientizadores, en fin. ¿Qué diríamos? Ahí podemos abrir el micrófono, pedir la palabra. Yo no les veo, ¿verdad? Pero Marjorie, que está por ahí, que todo lo ve, nos puede ayudar, si fuese el caso. Bueno, buenas tardes. Yo diría que uno de los problemas más obvios es la basura. Ok. ¿Y cómo se relaciona la forma en que vivimos con el problema de la basura? ¿Qué diría usted? Que nos hemos dedicado a hacer basura. Ok. Entonces, ella sola se produzca. Y todo lo hacemos basura cuando hay cosas que no deberían serlo. O sea, podemos disponer como los desechos orgánicos, por ejemplo, se pueden disponer de ellos y no convertirlos en basura. Ok, excelente. Muchas gracias. No, entonces, porque hay dos aspectos ahí. Nuestra sociedad se ha dedicado a producir, ¿verdad? Tal vez objetos que no necesita, y estos terminan disponiéndose de una manera, ¿verdad?, que tampoco es apropiada. Entonces, somos una sociedad que produce basura y que produce mucha. Uno se escandaliza, ¿no? Cuando va y sale y en todo lado le dan bolsas, le dan papeles, le dan objetos. Cuando uno va y compra a ciertos restaurantes de comida rápida, el sandwichillo, la hamburguesilla es esto, y eso tiene un papel, y tiene un cartón, y tiene una pajilla, y tiene 30 servilletas, y todo eso termina en la basura. Entonces, uno de los problemas es cómo manejamos esto, ¿verdad? Y el impacto en el medio ambiente. Muchas gracias, don Juan. ¿A quién más tenemos por allí? Eli. A Elizabeth. Yo creo que una de las cosas que tenemos como sociedad es que queremos, entre comillas, facilitarnos la vida. Y ese facilitarnos nos provoca eso que usted decía, ¿verdad? Que la bolsa, que el papel, que esto, que comprar, ¿verdad? Entonces,
por facilitarnos la vida y que todo sea más fácil, todo eso sí, desechable, ¿verdad? Para no limpiar, para no lavar, para no recoger. Y eso está dentro del problema que tenemos, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Como uno dice, ahora lo que hacían las personas antes en muchos años, lo hemos cambiado para hacerlo más fácil y uno no está tan cansado y por eso nos pasan todas estas cosas. Una de las cosas, digo yo. No, excelente, excelente, ¿verdad? Y relacionado con lo que decía don Juan, nos dedicamos a producir cosas que no necesitamos, no sabemos cómo manejarlas y esto va teniendo un impacto, ¿verdad? En distintos espacios de la sociedad, claro está, pero también que generan daño medioambiental en distintos niveles, ¿no? La imagen tradicional es la de la tortuguita enganchada, ¿verdad? O el pez enganchado en plásticos del six-pack o plástico en general, ¿verdad? O también yo he visto los cangrejitos que van en lugar de la concha, llevan en la espalda una lata o algo de este tipo, ¿no? Que se produce y se desecha de manera inconsciente. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que hay más personas, vi que ven como 2 manos por ahí. Santi y después Vicky. Ah, ok, excelente. Buenas tardes. Es que tiene el nombre de mi hijo, pero soy Susan. Ay, Susan. Bueno, yo considero que otra de las cosas que afectan, digamos, la forma en cómo nos hemos organizado socialmente y que afectan el ambiente ha sido la planificación, ¿verdad? La planificación en la parte de construcción y estructura. Nos hemos dedicado a crear grandes moles, edificios, incluso las construcciones de casas, ¿verdad? Y todo eso ha provocado una tala indiscriminada de árboles, ¿verdad? Y vamos a un residencial que tiene 150 casas y lo que hay son arbustos, no hay árboles. Generalmente dejamos que sea el gobierno el que se haga cargo de los pulmones que tienen que haber para la limpieza del oxígeno, ¿verdad? Cuando yo creo que, digamos, a nivel de distrito, de barrio o incluso de comunidad, de cantón, se puede hacer una mejor planificación y que se diga, bueno, tantas casas, tantos árboles, después de tantas casas, tantos árboles, porque eso es beneficioso para todos. Entonces, una de las formas que digamos que influencia mucho en el ambiente es eso, la mala planificación o la falta de planificación que hay para poder convivir entre el respeto y el uso de los recursos en la forma de vida, ¿verdad? Y la forma en que nosotros queremos también desarrollarnos. Muchas gracias, Susan. Sí, correcto, ¿no? El desarrollo urbano y todo lo que usted señalaba, la tala, la movilización de tierra, el uso de agua inclusive, ¿verdad? Que son aspectos importantes y que no se toman en cuenta muchas veces o que se toma en cuenta primero la ganancia, como usted menciona, ¿verdad? En el caso de moles o grandes desarrollos urbanísticos y al final de cuentas el impacto en el medio ambiente es algo secundario, ¿no? Y cerramos con Vicky, que está por ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Ah, bueno, ¿qué tal? Yo quería referirme a un tema que es el tema de de los métodos de producción actual, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con la agricultura intensiva, lo que llaman ahora la agricultura 4.0, que hace uso no solamente de los agroquímicos, por ejemplo, las piñeras, ¿verdad? O que contaminan los ríos también, sino que van todavía un paso más allá, un poco más peligroso, como es el uso de los transgénicos, y hay arroz transgénico, maíz transgénico, etcétera, la soya, todo eso, ¿verdad? Que cada vez le metemos más a nuestro cuerpo alimentos que ya no nos alimentan tanto en realidad porque son producidos masivamente, pero no tienen la riqueza que sí tiene la biodiversidad. Y eso ya es aceptado en el mundo, ¿verdad? Es visto como normal. Casi que se cuestiona de que, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para alimentar al mundo, verdad? Si quitamos eso. Entonces, yo al menos no estoy en contra de la ciencia de ninguna manera, pero sí veo como con mucha preocupación, por ejemplo, todos estos elementos de transgénesis,
que se quiere, por ejemplo, meterle a un zancudo, hacerle un gen ahí para que no se multiplique o se multiplique, ocasionando con eso un desbarajuste en la biodiversidad, es decir, que ya está pasando, ¿verdad? Esto que estoy diciendo no lo invento, ya está pasando y lo están llevando incluso a un paso más, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en las vacunas. Las vacunas ahora tienen ARN mensajero, y es la primera vez en el mundo, en la humanidad, que se pone un tratamiento génico, así se llama, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una contaminación también que llega a niveles muy profundos, ¿verdad? Y peligrosos para el ser humano, que como repito, no estoy en contra de la ciencia, pero creo que debemos estar como más alertas y exigir aquí en Costa Rica, por ejemplo, que los alimentos que nos venden tengan la etiqueta de si son transgénicos o no son transgénicos, y ya cada persona verá si los compra o no. Sí, correcto. Muchas gracias, Vicky. ¿Verdad? Bueno, y es algo que probablemente, y estoy seguro de que ustedes reconocen, porque este último ejemplo, ¿verdad? De la producción intensiva, en la agricultura, inclusive en la pesca, la cuestión de los alimentos transgénicos, que va unido al tema del desarrollo urbanístico, del consumo y de la cantidad de desecho, tiene componentes que son parte de estructuras más grandes que a veces no percibimos tan claramente, ¿no? Tal vez el interés más claro que podemos ver acá es económico, ¿verdad? La producción intensiva, por ejemplo, vi que decía de las piñeras, la toma de tierras, la producción masiva, muchas veces, la mayoría de las veces tiene un fin económico, ¿verdad? Aunque se quiera decir que es más fácil alimentar a las poblaciones y esto, pues bueno, al final de cuentas los productos son nocivos, primero que todo para la humanidad, y segundo, no es que le llegan a la gente con tanta facilidad como usualmente se nos dice, ¿no? Hay algunos comentarios en el chat y lo voy a leer para que podamos ya movernos. Muchas gracias a las personas que están participando por acá. Valeria nos dice el consumismo. Giselle López nos dice, a pesar de los esfuerzos de diferentes instituciones por un ambiente sostenible, muchas personas no quieren hacer conciencia para colaborar con reciclar y reutilizar. Oscar Bogarín dice, debemos recordar la contaminación sonora, hay mucho ruido en el ambiente, ¿no? Ahora que aquí había una moto haciéndome bulla por acá, que no sé si se escuchó la voz saliendo. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque al final de cuentas, en esta tarde, lo que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con este tema. Y aunque vamos a reflexionar más en torno al mundo antiguo y la relación de la Biblia con esto, tiene, por supuesto, intereses e implicaciones para el momento actual, ¿no? ¿Cómo nos toca, cómo nos alcanza, cómo nos convoca el tema de, podríamos decir, de contaminación ambiental o el tema de ecología? O sea, hay varias formas, crisis ambiental o crisis climática, hay varias formas en que podemos llamarle a esto, pero la idea principal es comprender de qué manera el texto bíblico nos podría ayudar a reflexionar en torno a temas como este, ¿no? Ya sea invitándonos a tener relaciones alternativas con el entorno, con el medio ambiente, o inclusive criticar las formas nocivas en que las estructuras actuales de la sociedad se acercan, ¿no? al medio ambiente como tal, ¿no? Para eso, lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido. Y yo les voy a invitar acá a que me acompañen porque puede ser un poquito largo y a veces es cansado por Zoom. Pero lo que yo tenía planeado es empezar a comprender un poco o intentar plantear un poco cómo era que el ser humano en la antigüedad, específicamente el que se ubica en la época del Primer Testamento del antiguo Israel, ¿no? Se pensaba su relación con el entorno y de qué manera la forma en que se organizaban estos pueblos, específicamente recordemos que en el pueblo de Israel y en las culturas del entorno habían dos, llamamos instituciones sociales principales, o sea, dos formas dos entes en la sociedad que ayudaban a organizar, y eran la monarquía, ¿verdad? Con el rey,
y el culto que estaba colocado en el templo. A partir de la monarquía y del culto se suscitaban formas de comprender y de definir el entorno natural, digámoslo así. Y a partir de estas dos instituciones también se organizaba la manera de relacionarse con ellas. Lo que quiero es que conversemos un poco de este tema porque hay algunos elementos que pueden ser de mucha utilidad y de mucho interés para repensar la manera o para animarnos aún más en la manera en que nos relacionamos con el tema del medio ambiente desde la fe, ¿no? Y desde la lectura bíblica. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartir pantalla para que podamos guiarnos a través de un pequeño material que yo preparé para discutir esto. Entonces, como les digo, vamos a hacer un recorrido, primero comprendiendo en el mundo antiguo cómo se concebían estas cosas, con poquitos ejemplos, y luego yendo a la Biblia, ¿no? Y preguntando a través de dos pasajes particulares, cómo podemos entender esta relación entre estructura social y, digámoslo así, estabilidad o inestabilidad cósmica, o podemos decirlo medioambiental. Bien, yo planteaba que a esta presentación también podíamos llamarle justicia social, ¿no? Relacionada al orden cósmico. Justicia social porque al final de cuentas, los textos que vamos a leer nos van a poder permitir reflexionar un poco en términos de cómo construir la idea y la praxis de justicia social con relación al entorno y todo lo que implica. Los textos no necesariamente van a insistir directamente en esto porque no era la idea de mi ejercicio, pero sí nos van a poner delante los insumos para poder realizarlo. Primero, iniciamos relacionando un poco la pregunta que yo ejercí al inicio con los aspectos principales que se desprenden. Voy a mover esta barrita de acá porque me está estorbando. Vamos a ver, ahí está. Bien, entonces lo primero que yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué relación encontramos entre la estructura social, la forma en que nos organizamos como sociedad y lo que llamamos crisis ecológica? Cuando pensamos en estructura social podemos pensar en distintos entes o distintos actores. Por ejemplo, el modelo económico que impera en nuestras sociedades. Nuestras sociedades no caminan, ¿verdad?, sin ningún tipo de rumbo ni ningún tipo de organización, sino que hay un sistema económico político, ¿verdad?, que tiende a organizar, a veces de manera más fuerte, a veces de manera más sutil, la manera en que pensamos e intercambiamos, ¿no?, en términos económicos. Hablamos ahora del modelo capitalista, ¿no?, el capitalismo tardío, el modelo neoliberal, específicamente en la mayoría de países. En algunos otros se habla de modelos socialistas, pero la verdad es que en términos técnicos y en términos teóricos es muy difícil hablar de gobiernos socialistas. Hay gobiernos con alguna que otra política ligada al socialismo, pero no podemos hablar de gobiernos socialistas. Eso no ha sucedido. También tenemos las políticas estatales, ¿no? Dentro de estos estados, dentro de Costa Rica y otros estados, ¿qué tipo de políticas, qué tipo de lineamientos legales hay con relación o que tengan impacto en los temas de ambiente, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, ahorita, Vicky mencionaba lo de la agricultura intensiva y la piñera. O hace poco estuvo la gran discusión sobre la pesca de arrastre, por ejemplo. En fin, ¿cuáles son las políticas que determinan nuestra relación con el entorno y cómo lo concebimos y cómo nos relacionamos con él? Hay acciones también que tienen que ver con grandes grupos empresariales, ¿verdad? Desde los usos del suelo, el agua, los químicos, la acumulación, el robo y la acumulación de tierras, la contaminación de los ríos, el aire, o por otro lado las políticas, ¿no?, de las empresas con bandera azul y las empresas verdes y todo esto. ¿Cómo es que esto se suscita? Los movimientos sociales, ¿verdad? JPIC es un ejemplo, pero otro tipo de movimientos que existen en Costa Rica, FECON, qué sé yo, ¿verdad? Movimientos que ayudan a la concientización, a la movilización, a gestar proyectos de ley, a organizar para proteger distintas áreas, ¿no?, de lo que llamamos el medio ambiente. Movimientos religiosos también, ¿verdad? Congregaciones, iglesias, organizaciones basadas en la fe,
qué tipo de participación tienen en la reflexión teológica desde este ángulo y también en su práctica, qué es lo que hacen, ¿no? Y también las acciones individuales de las personas comunes, ¿no? Personas de la sociedad civil o de otras agrupaciones, en términos del reciclaje, de la reutilización, del ahorro de agua, del menor uso de los vehículos, combustible, todo esto, ¿no? Entonces, a la luz de estos elementos que podemos considerar parte de la estructura social, la pregunta es, ¿cuáles son las grandes consecuencias, ¿no?, de las acciones o de estos sectores de la estructura social, ¿no? ¿Cómo podemos comprender esto? Esta pregunta es clave porque cuando estudiamos la Biblia en términos contextuales, eso quiere decir que cuando le preguntamos a la Biblia sobre temas que son importantes para nuestra realidad inmediata, para nuestras experiencias, para nuestras luchas, en cierto sentido, antes de ir al texto o en el proceso en que vamos al texto, es también importante tener nuestra mirada y nuestra presencia en la sociedad como tal, ¿no? E irla conociendo. Por eso es que me parece muy importante tener este elemento siempre consciente. Como les decía, es fundamental, ¿no? Preguntar y comprender la correlación entre el sistema material y cultural en el que vivimos y su impacto al medio ambiente, a la ecología. Desarrollar un pensamiento estructural es muy importante, ¿no? Nos va a ayudar a una mejor comprensión y un mejor análisis de la problemática. Cuando hablamos de la interpretación bíblica en clave ecológica, podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Podemos preguntarnos qué relaciones habían entre la forma en que se organizaba la sociedad en el antiguo Israel y en el mundo antiguo y la estabilidad natural o cósmica, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos de estabilidad cósmica, hablamos de la manera en que se comprendía cómo funcionaba lo creado, digámoslo así, ¿no? Para no ponernos ahí a enredarnos con las conceptualizaciones. Y para hacer esta pregunta en torno a la Biblia y en torno al mundo antiguo donde surge la Biblia, debemos sí o sí hablar sobre la cosmología particular del mundo de la Biblia. ¿Qué es la cosmología? Esa es una palabrita ahí de domingo que podemos anotar porque puede hacernos útil. La cosmología es las formas de comprensión en torno o alrededor del funcionamiento y la estabilidad del cosmos, que en este caso el cosmos es el mundo social y el mundo natural vinculados. La cosmología, entonces, cuando hablamos de la cosmología bíblica, es la forma en que en distintas épocas del antiguo Israel se comprendía cómo funcionaba el mundo y por qué se gestaba estabilidad o inestabilidad, ¿no? Y esto es lo que vamos a profundizar un poquito en esta sección, ¿no? Cuando hablamos de crisis ambiental en términos contemporáneos, no podemos dejar de hablar de los modelos económico-políticos que imperan y que controlan el mundo y que han generado de una u otra manera esta crisis, ¿no? Por ende, cuando nos hacemos esta pregunta, se nos exigirá una revisión radical de nuestros presupuestos, o sea, de las formas, de los elementos que están en la base, en el fundamento de las relaciones económicas, sociales y de la práctica o del caminar o de la ética. Los dilemas ecológicos son el epicentro o se nos invita a una reflexión profunda en términos de un cambio de valor. La crítica a los sistemas de muerte también es algo a lo que somos llamados y llamadas cuando analizamos estos presupuestos económicos, sociales y políticos, ¿no? Porque el tema ecológico, por sus implicaciones económicas, sociales, por las maneras en que amenaza la estabilidad de la vida humana en general y de la creación en general, implica y conlleva la obligación de movernos a construir proyectos que transformen estos sistemas de muerte, ¿no? Actualmente es una verdad que ya es innegable, ¿no? Que el ser humano es un ente activo en la modificación de las condiciones medioambientales. Al día de hoy ya no podemos escapar a la afirmación de que los seres humanos como sociedad, y claramente uno más que otros, por términos de poder e interacción, afectamos más, ¿verdad?, el entorno con nuestros actos. Esta idea de las acciones a distintos niveles
en sociedad que tienen repercusiones en el cosmos o en el entorno, está muy presente en el mundo antiguo y en las culturas relacionadas con la Biblia y en la cultura de Israel. Entonces, para estudiar este tema, oye, ahí me disculpan, ahí hay un señor vendiendo vegetales gritando a todo pulmón. No se preocupe, David, es parte de... Es parte del colorido, ¿no? Eso es para que se oiga más criollo el asunto por aquí. Entonces, movernos a este tema desde la Biblia, un camino puede ser este, ¿no? Preguntarnos o buscar la manera de comprender cómo las personas en el mundo antiguo entendían las dinámicas cósmicas, cómo se organizaba el mundo y la naturaleza en relación a la sociedad, ¿no? Cómo se vinculaban esos dos elementos y de qué manera se gestionaban formas para desestabilizar o inclusive para estabilizar esa realidad cósmica, ¿no? Entender cómo se pensaba el cosmos y qué tipo de influencia podría tener el ser humano ante este, sería, digámoslo así, el objetivo final. Vamos a tener como ejemplo, más que todo, a las culturas de Egipto y Mesopotamia, una al sur del territorio de Palestina, uno al noreste del territorio de Palestina, que influyeron muchísimo en el pensamiento del pueblo antiguo de Israel y que básicamente tuvieron también mucha influencia en la producción del texto bíblico. Entonces, desde Egipto y desde Mesopotamia, el equilibrio del cosmos, el equilibrio social, ¿verdad?, de las relaciones humanas, pero también natural, estaba ligado a las instituciones y las prácticas políticas, socioeconómicas y religiosas. Como les decía, cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de entidades que se crean para organizar la sociedad. La monarquía, el templo, en Costa Rica, de verdad, tenemos instituciones políticas, sociales, igual que se crean para organizar el Estado, para organizar cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, en el mundo antiguo, en Egipto y Mesopotamia, el equilibrio cósmico, ¿verdad?, y ojo, muy importante, tenía impactos directos en las dinámicas naturales, dependía de cómo se organizaban las instituciones sociales, económicas y políticas y qué prácticas relacionadas a estos temas surgían. La acción de un pueblo, y específicamente la de sus líderes, como los monarcas y los sacerdotes, tenía para bien o para mal consecuencias determinantes en el orden cósmico, como vamos a ver en un momento, ¿no? Y lo mismo va a surgir en Israel. Los ejemplos que veremos acá estarán relacionados a Génesis y a Samuel, pero serán solo ejemplos pequeñitos para poder, digámoslo así, clarificar esta idea. Cuando pensamos en la cosmología, de nuevo el término técnico, ¿verdad?, Domingo, en la forma en que se organizaba y funcionaba el mundo, en Egipto y Mesopotamia, tenemos que pensar que había un equilibrio entre la forma en que se organizaba socialmente y el equilibrio natural, digámoslo así. ¿Qué era la naturaleza o el mundo natural para las personas de la antigüedad en estos territorios? Era una fuerza caótica y amenazante, ¿no? Existían las sequías, hambrunas e inundaciones que eran comprendidas como luchas de fuerzas cósmicas, ¿no?, que desataban preguntas a las personas en torno al por qué se daba, por ejemplo, una sequía, por qué llegaba una inundación, por qué caía granizo, por qué una tormenta, ¿no? Surgían estas preguntas y también surgía la manera de buscar cómo contrarrestar esto. Autores que estudian el mundo antiguo como H.H. Frankfurt sostenían que el ser humano se sentía sumamente ansioso, ¿no?, conflictuado por los choques entre fuerzas que ve a su alrededor y que le hacen vivir en incertidumbre. Y hay una anécdota muy interesante en Egipto, ¿verdad?, que decía que cada mañana el pueblo de Egipto vivía a la expectativa de que el sol saliera, de que amaneciera. Hoy nosotros y nosotras comprendemos de que el sol sale por los ejercicios de verdad, de rotación, de traslación, bueno, más que todo de rotación, de la Tierra. El sol no sale, está ahí, ¿no? Y es simple y sencillamente un aspecto que tiene que ver más con el planeta en el que vivimos. Pero en el mundo antiguo, por ejemplo, el sol salía cada mañana después de librar toda una batalla en la noche, en el cual derrotaba en medio de la oscuridad a las fuerzas del caos. Entonces, cada mañana, digámoslo así, era un nuevo nacimiento. Esto se relacionaba con las grandes historias de creación que había.
porque cada mañana, cada amanecer era vinculado al primer día de la creación, que se celebraba todos los años en el Año Nuevo, como decir la Pascua, como ahorita que estamos ya caminando Semana Santa, cada Semana Santa renovamos, ¿verdad? A través de la Cuaresma y a través de esta celebración, muchos de los valores y creencias que tenemos dentro de la fe católica y cristiana. Pues bueno, allá en el mundo antiguo, este amanecer que se daba cada año era una memoria de fuerzas en combate, y cuando el sol salía era como revivir el día de la creación, ¿no? En que el sol había salido por primera vez. Entonces, cada año nuevo se celebraba, por ejemplo, este triunfo que traía paz y descanso a los pobladores, ¿no? En Egipto y en Mesopotamia. En este caso particular es de Egipto. El entorno significaba entonces para las personas una fuente de incertidumbre y de temor. Por ende, se desarrollaron, como yo les decía, instituciones sociales, formas de lidiar socialmente y naturalmente con estos temores. Teníamos de las dos principales, como ya les mencioné, era la monarquía y el templo con su sacerdocio, ¿no? La monarquía y el templo, entonces, se les adjudicaban los papeles principales para promover el orden cósmico. O sea, si el sol salía cada mañana, si las lluvias llegaban a su tiempo, si todo funcionaba bien, era porque la monarquía y el templo estaban funcionando bien. Y si había alguna desestabilización, una inundación, una tormenta, una rayería, la enfermedad en una cosecha, era porque el templo y la monarquía estaban funcionando mal. Entonces, la persona antigua reconocía que había un orden invisible, digámoslo así, ¿no? Él solo lo intuía, de justicia en las cosas. Y este orden justo que funcionaba bien era mantenido siempre por las prácticas, por las buenas costumbres y por las instituciones como la monarquía y el templo. Entonces, este orden que yo no veo, o sea, que veo solamente en grandes manifestaciones, como les decía, como la cosecha, como el amanecer, como la lluvia, este orden invisible se conectaba con lo visible. ¿Qué es lo visible? Lo que yo hago y cómo me organizo. La forma en que llevaba la monarquía, la forma en que organizaba el culto en el templo, la ética, las buenas costumbres, las costumbres relacionadas con la justicia. Estos dos aspectos estaban vinculados, ¿no? Y por ejemplo, este orden visible, las cosas que hacemos como seres humanos, afectaban lo invisible. Entonces, por eso, si todo iba bien, se sucedían los días sin ningún problema, las noches también, las estaciones llegaban, los años pasaban, todo girando en torno al buen funcionamiento, ¿verdad? De entrada y salida del sol. La ética del rey, esto va a ser muy importante, principalmente del rey y de los líderes, pero también del pueblo, las relaciones entre las comunidades, las relaciones con Dios, ¿verdad? La manera, la piedad religiosa del pueblo, las fiestas del culto, hacer bien las fiestas del culto, ¿no? Y las instituciones político-económicas vinculadas a todo esto garantizaban el buen funcionamiento del cosmos, ¿no? Del orden natural. El cosmos, entonces, a partir de este pensamiento, tenía rasgos muy interesantes, que inclusive podríamos hoy pensar de qué manera nos podrían ser útiles ese tipo de ideas. Porque tenemos que hacer una diferencia. Así es como estos pueblos pensaban. Hoy no necesariamente pensamos de esta manera, ¿verdad? Claro está, como les decía con el sol. Hoy no esperamos que el sol, cuando es de noche, esté peleando como un dios con otra fuerza para poder salir al día siguiente y traer vida. Hoy pensamos de manera distinta. Pero hay algunos pensamientos que son muy interesantes, que uno podría ver gran potencial en términos de la manera en que hoy nos relacionamos con el entorno. Por ejemplo, un elemento que era muy puntual y muy particular es concebir el cosmos como un otro, ¿no? El cosmos, las entidades naturales, las naturalezas como tal, ¿verdad? Eran sujeto, no un objeto. Eran sujeto con el que se interactúa. Y en esa interacción se podría provocar la vida o la muerte. Según Frankfurt, de nuevo, ¿verdad? Lo cito aquí en dos pasajes, los antiguos vieron siempre al ser humano como parte de la sociedad, ¿no? Y la sociedad era una entidad situada dentro de la naturaleza. No podía situarse fuera de la naturaleza y menos independiente, ¿no? De las fuerzas cósmicas. El entorno era para el ser humano antiguo un tú. Y esto es muy interesante, es muy bonito, me parece a mí. A pesar del miedo que suscitaba, porque en muchos sentidos era desconocido, ¿verdad? Pero se le trataba como un tú.
En Egipto, por ejemplo, habían pues, casos curiosos. Y, por ejemplo, el Nilo. Si el Nilo se rehusaba a crecer, no se sugería que, por ejemplo, la falta de lluvia en las montañas explicaba que el río no crecía, ¿verdad? Como hoy pasa. Cuando el río no crecía en el antiguo Egipto, es porque el río se ha rehusado a crecer, conscientemente no ha querido, ¿verdad? Tener una crecida. Y eso implicaba que el río o los dioses relacionados con el río debían estar molestos con el pueblo por alguna razón, por alguna práctica inapropiada en sus relaciones, y por ende no llegaba la inundación. Tal vez el río de los dioses, dice Frankfurt, intentaban dar un mensaje al pueblo y por ende entonces llegaría una acción para restituir las cosas a su orden natural. Aparte de concebir el cosmos como un otro, se pensaba el cosmos como una fuerza que traía vida o muerte, ¿no? Que puede producir grandes estragos o podría producir las cosechas que se necesitaban para alimentar, el agua para beber, en fin. Entonces, las instituciones sociales, otra vez, la monarquía, el templo y las prácticas eran entendidas como medios no solo para relacionarse con estas grandes fuerzas cósmicas, sino también para influenciarlas al favor. O sea, el miedo que había de no saber qué iba a pasar llevaba, por ejemplo, a que los reyes, a que los sacerdotes hiciesen ciertos actos, no solamente para aplacar una reacción negativa, sino también para influenciar más bien una acción positiva. Esto nos dice que había una vulnerabilidad real, muy real, ¿verdad? Psicológica y material, que vivía la mayoría de la población en el mundo antiguo, expuesta a fuerzas que podían causar sequías, o traer aguas, ¿verdad? Como pasaba con el Nilo, que garantizaban la cosecha, o si se pasaba un poco más o llegaba menos, ocasionaría la ruina de los campos. Cuando hablamos de la cosmología egipcia, por ejemplo, para este pueblo, el Nilo era una de las fuerzas cósmicas y naturales de las que dependía la vida. Una crecida del río en tiempo y en cantidad apropiados garantizaba la fertilidad del campo y una cosecha abundante. Una crecida a destiempo y en cantidades inadecuadas significaría la muerte por hambre e inundación. Entonces, la vida en estos ciclos dependía del buen funcionamiento del Nilo. Y el buen funcionamiento del Nilo no iba a darse porque sí o porque no. Iba a darse por cómo estábamos organizados socialmente y cómo nos relacionábamos con ese entorno. La monarquía y el templo eran canales para realizarlo. Por eso es que eran tan importantes y seguimos a la siguiente idea, que este cosmos era una fuerza influenciable, ¿no? Y las instituciones sociales aquí adquieren una importancia particular porque luego van a ser muy asemejadas sus funciones en el pueblo de Israel. El ser humano antiguo va desarrollando prácticas, ¿no? Instituciones, como ya he dicho, para influenciar las fuerzas naturales a su favor. No solo se busca apaciguar las fuerzas que amenazan la vida individual y social, sino también causar dichas fuerzas para la prosperidad del pueblo y del Estado. Como ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Un autor decía que sería inútil preguntarle a un babilonio si el éxito de una cosecha dependía de la habilidad de los campesinos o de la ejecución correcta del festival de Año Nuevo. Ambas eran esenciales para el éxito. Hoy diríamos que lo primero es lo importante, ¿no? La habilidad, los desarrollos técnicos que nos ayudan a conocer cómo cosechar, cómo usar el suelo, en qué proporción usar el agua, cuánta cantidad de sol se necesita, o el tipo de clima. Pero antes, en el mundo antiguo, según este autor, este tipo de habilidad iba de la mano con actividades que se hacían cúlticamente para garantizar que las cosas funcionasen bien, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de prácticas, no es tan extraño. Yo no sé si ustedes si hacen un poquito de reflexión en sus vidas, en sus prácticas diarias, presentarán, se pueden imaginar alguna práctica que ustedes tienen que busca invocar digámoslo así, la bondad y el acompañamiento de Dios o de la divinidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el gesto de tener una Biblia abierta en la sala.
Para muchas personas tener una Biblia abierta en la sala era un signo de bienestar, de bendición y todo esto. Era un signo, perdón, cúltico o ritual o religioso en este caso, ¿no? Cuando decimos aquí que el campesino babilónico tenía no solamente que saber plantar, sino que ejecutar correctamente el festival de Año Nuevo, estamos hablando de una actividad cúltica. No solamente saber sembrar, sino ir y hacer las prácticas religiosas apropiadas. Y el festival del Año Nuevo era muy importante. Y ese festival, todo el pueblo se acercaba, pero quien estaba a cargo de ese festival para que saliera bien era el rey y el sacerdote. Ambos aspectos son fundamentales para el éxito, ¿no? Para que el cosmos perviva. En Egipto, como les decía, cada amanecer y cada año nuevo recordaban el primer amanecer del día de la creación. Y para la mente mitopoética es la mentalidad antigua que pensaba a través de mitos que explicaban las cosas, ¿no? No son mentiras, los mitos eran las formas científicas del mundo antiguo que buscaban explicar de dónde venían las cosas. Entonces, en Egipto, como decía, cada amanecer, cada salida del sol recuerda la primera vez que salió el sol. Y recuerda que seguimos viviendo la estabilidad que se vivía al inicio. Cada celebración de Año Nuevo, ¿verdad? Una vez al año, valga la redundancia, tenía este mismo efecto. Y entonces, la celebración de Año Nuevo era todo un rito enorme que buscaba repetir lo que había pasado, ¿no? Como cuando hacemos las procesiones y recordamos, por ejemplo, la Pascua de Jesús. A través de una fiesta reactuamos con personas lo que pasó hace muchísimos años para fortalecernos, para recordarlo, para reflexionar. Pero en este mundo antiguo no solamente tenía esa función. Cada vez que se hacía el Año Nuevo, que se celebraba, esa celebración se conectaba con el primer año nuevo vivido, ¿no? Con la creación. Se fusionaban y se transmitían al momento original. Entonces, por ejemplo, el sacrificio diario que hacía el faraón y la manera en que se celebraba apropiadamente el Año Nuevo cada año garantizaban que el cosmos funcionara correctamente. Más bien que funcionara tal como funcionó desde el principio. Y se construía entonces una idea, y las personas iban creyendo esta idea, de que el mundo natural se mantenía estable por las acciones humanas actuales, ¿no? Por las prácticas religiosas y políticas. ¿Y por qué prácticas religiosas y políticas? Porque tenemos un culto del Año Nuevo, una celebración que es dirigida por el faraón, por la principal fuerza política o representante política, y por el sacerdocio, la principal fuerza religiosa. Si estos dos no hacen bien estos ritos o generan una serie de prácticas éticas inapropiadas, la estabilidad cósmica está en gran riesgo, ¿no? Entonces, es en el Año Nuevo, por ejemplo, donde se fusionan el templo y el palacio. El templo era muy importante, ¿no? Ustedes y yo, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, para nosotros y nosotras es muy común hablar del templo. Pero a veces hay imágenes del templo que necesitamos expandir, porque el templo tenía muchísimas más implicaciones de las que a veces los textos bíblicos dejan percibir. En el mundo antiguo era fundamental construir templos. No existía el orden, o sea, no se cosmizaba la tierra. ¿Qué es eso? La tierra no funcionaba bien. Recuerden que en cosmos es orden, todo está encajado para que funcione bien. Entonces, en el mundo antiguo, la tierra no estaba cosmizada, no funcionaba bien, la sociedad no funcionaba tampoco apropiadamente y las leyes no podían ser decretadas. Recuerden que las leyes son formas de orden. Si no se había establecido un templo en la tierra, y no cualquier templo que inventara cualquier persona, no, un templo que se considerara la revelación auténtica y divina del templo celeste. Entonces, especialmente en la cosmología de Israel, se creía que el templo en la tierra era simple y sencillamente una réplica del gran templo que estaba en los cielos donde habitaba Dios. En esta imagen de la izquierda que está por acá, ustedes pueden ver aquí, esto era la forma en que los israelitas pensaban cómo era el mundo. Ojo que hoy lo pensamos muy diferente, ¿no? Ven que aquí está el monstruo del caos al sur, hay un montículo de tierra,
desde donde sale un pequeño templito. Este es el templo terrenal. Este templo terrenal era una réplica pequeña del templo celeste que estaba en los cielos y donde habitaba el Dios, ¿verdad? Ven aquí el jardín, ¿verdad? O sea, toda esta representación del cielo se hacía bajando a la zona de la tierra. Vean que los pináculos, el cielo era sostenido por grandes montañas. Eso no solamente lo pensaban así los israelitas, también los griegos. Había una gran cúpula aquí, como dice Génesis 1, por donde salían las aguas, como las ventanas de los cielos, ¿verdad? Que dice las escotillas celestes, y de ahí fluía el agua. Entonces, la tierra, por decirlo así, estaba rodeada por agua. Pero ¿por qué digo esto? Especialmente por lo del templo, lo que me interesaba. El templito de acá, de la tierra, era una réplica del templo celestial. Y este templito pequeñito tenía que ser construido bien y tenía que funcionar bien. Solo de esa manera las cosas iban a funcionar en el entorno creado. Entonces, dentro de esta cosmología antigua, de esta forma de comprender el mundo antiguo, el templo era una pequeña representación del cosmos creado por la divinidad. Y su funcionamiento apropiado era equiparado con el funcionamiento correcto del entorno. ¿Qué quiero decir con esto también? Según los autores, este pequeñito templo de aquí, ¿verdad? Del templo creado por manos humanas, no solamente garantizaba el orden, si funcionaba bien, claro está. Recuerden que en Israel van a haber críticas muy fuertes por el mal funcionar del templo y muchas situaciones problemáticas en la sociedad de Israel, desde las guerras hasta caos en la naturaleza, eran adjudicadas al mal funcionamiento del templo o a la corrupción de los líderes del templo. Aquí, entonces, no solamente estaba esa idea, sino que este pequeño templito era en sí mismo un cosmos creado. Era una pequeña representación del cosmos. Entonces, si algo mal iba en este pequeño cosmos, que era el templo, ese mal funcionamiento se iba a replicar en el resto de la sociedad creada. Entonces, ¿por qué es importante este templo? Porque ya hemos venido hablando de los roles que tenía la religión para intentar controlar el caos del entorno. La conexión entre el templo, el culto y la creación va haciéndose entonces tal vez un poquitito más clara. Nos permite entender la relación entre las instituciones que creamos los seres humanos, ¿verdad? Sociales, políticas, religiosas, y el orden natural. Los relatos de la creación, probablemente, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, en la Biblia, los relatos de la creación surgen de los escribas del templo. Y es usualmente en el templo donde se evocan los dichos momentos primigenios, los cuales se busca invocar y mantener en cada fiesta. Entonces, el templo era un edificio muy importante en el mundo antiguo. Ahí se escribían los relatos de la creación y también en el templo digámoslo así, se hacían las fiestas para mantener el cosmos funcionando bien. Por eso el templo era un sitio muy importante. Únicamente con la fundación del templo, una sociedad entraba en existencia, pues el templo era el que cosmizaba, o sea, digamos, le daba buen funcionamiento y también legitimaba la sociedad y la monarquía. Si el templo dejaba de existir, el orden cósmico en el cual la sociedad estaba basada y le daba legitimidad era retirado. De la destrucción del templo era sentido como un caos, como un desorden total. Por eso es que cuando nosotros y nosotras miramos a las escrituras y pensamos en momentos de caos, hay correlaciones muy interesantes entre, por ejemplo, Génesis 1, que habla de caos. Génesis 1 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu, ¿no? Hay solamente otra parte en la Biblia, 2 o 3 tal vez, pero muy significativa esta mención del tohu babohu, el hebreo tohu babohu, desordenada y vacía. Hay una mención muy interesante en Jeremías. Cuando los babilonios llegan a Jerusalén, Jeremías lo describe como que las cosas que ellos están haciendo producen tohu babohu. No sé si están familiarizadas con la invasión babilónica sobre Israel en el año 587, 586. Jeremías es un profeta que vive
este caos, esta invasión babilónica. Y él describe las consecuencias de esa invasión como tohu wabohu, desordenado y vacío. Así fue como dejaron. Génesis 1 y las palabras tohu wabohu de Génesis 1 y las palabras de Jeremías no están no tienen el mismo lenguaje por una coincidencia. Hoy se cree y se sostiene que el relato de Génesis 1 se termina de escribir cuando, ¿verdad? Porque recuerden que era una sociedad oral que transmitía sus relatos, pero que solamente se termina de escribir el Génesis 1 en la época de la invasión de Babilonia, cuando se suscitó un caos por esta invasión, un caos que no solamente destruyó a la monarquía y destruyó al templo, sino que trajo casi que un caos cósmico, donde la naturaleza dejó de funcionar como debía. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que el texto de Génesis 1, que plantea salirnos del caos al orden otra vez, al cosmos, está planteando una problemática muy concreta dentro del pueblo de Israel, donde se había destruido el templo, se había destruido todas las instituciones y se necesitaba empezar de cero. Digamos que Génesis 1 ya dejó atrás el caos y el sufrimiento de la invasión y ahora están viendo y esperando que Dios haga todo bueno de nuevo. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una gran relación entre los relatos de creación, las historias de creación, las historias del cosmos, del orden, cómo se mantenía ese orden y el templo y el culto. Por eso, insisto, si el templo dejaba de existir, el orden cósmico era retirado. Había una amenaza de que el pueblo se perdiera, ¿no? De que el caos reinara. La monarquía, por otro lado, jugaba un rol muy cercano. El término Hekel, ¿verdad? Que digámoslo así, se utiliza para referirse al edificio del templo, perdón, del palacio, es la misma que se utiliza para el templo. Inclusive en los relatos bíblicos uno se da cuenta que el templo y el palacio están pegaditos y solamente los separa una puertita. La monarquía entonces está sumamente conectada, ¿no? En esta relación con el templo. En Egipto, en Mesopotamia, en Israel, inclusive en Mesoamérica, el rey era básicamente un constructor de templos. Y recordemos el gran ejemplo en la Biblia, ¿no? Salomón, no es un sacerdote que construyó el templo, es el rey Salomón, que previo a él David había querido intentarlo, luego el gran templo de Jerusalén tan famoso, ¿verdad? De que hoy hay algunos vestigios, fue construido por Herodes. Todos estos son reyes. En Egipto, en una de las ceremonias de la monarquía, ¿verdad? El faraón era llamado y el faraón tenía que ir, por ejemplo, a caminar por los campos en 4 ocasiones. 4 veces daba la vuelta al faraón y con esas 4 veces se creía que se estaba realizando un rito de fertilidad para que los campos pudiesen producir. El faraón controlaba el agua que hacía fértil a Egipto. El Nilo está al servicio de faraón, abriendo su caverna, ¿verdad? El Nilo de las entrañas de la tierra para dar vida. Cualquier elemento significante para la vida estaba incrustado dentro del funcionamiento del cosmos, ¿no? Y la función del rey era mantener ese cosmos en armonía, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya otra figura que es muy importante. Un biblista estadounidense, era muy reconocido, Brevar Childs, señala que en el antiguo Egipto el origen del reino, o sea, ¿de dónde viene la monarquía? Bueno, el origen de la monarquía estaba inseparablemente unida al origen de la creación del mundo. Otra vez, la religión egipcia veía en el rey divino el principio básico del orden cósmico. El rey, igual que el templo, mantenía el orden de la creación en su forma originaria. Y era un puente entonces entre dicha forma originaria y el presente. En otras palabras, los egipcios creían que la monarquía no era una invención del ser humano tal cual, sino que había sido parte de la creación. Y como la creación fue creada, valga la redundancia, todo bien, funcionando cósmicamente en un orden, pues la monarquía también tenía que ser algo parte de ese orden. Y que cuando la monarquía funcionaba mal, eso iba a atentar en contra del cosmos. Es muy interesante, en la Biblia, en los relatos de Génesis 1 y Génesis 2 que nos hablan de la creación, vieran que está medio escondido, pero por ahí está elementos del templo y de la monarquía. Por ejemplo, en Génesis 2, 4,
al 3:24, donde está el relato del jardín, ahí muchísimos autores coinciden que el Adán no es un varón, no es un macho, no es un hombre, especialmente en el capítulo 2, sino un colectivo, la humanidad, pero que ese Adán es la figura es el prototipo de la figura real. Que ahí hay un monarca por varios detalles del texto que ahorita no podemos ingresar a estudiar, pero que ese Adán es un rey y que entonces Dios está no solamente ahí referenciando y entrando en diálogo con el rey, sino que el rey está dañando lo creado, ¿verdad? Porque el rey desobedece a Dios al final. En Babilonia, el rey representaba al Dios victorioso al momento en que se recitaba el mito de la creación. En Babilonia hay una historia muy famosa, ¿verdad? Que se llama Enuma Elish, que cuenta cómo un dios combatió con otra diosa para tener la creación, una diosa vinculada a las aguas del caos, muy parecido a Génesis 1. Pero este dios era equiparado al rey posteriormente. Cada rey de Babilonia iba a ser como la representación de ese dios y tenía por ende que siempre garantizar en su sociedad el orden social y cósmico como al principio, dado que su investidura como monarca venía desde la creación del mundo. Entonces, las cosmologías, de nuevo, todas estas cosas que estamos hablando de formas de comprensión, se convertían en elementos ideológicos también de dominación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dominación? Porque todas estas historias y todas estas ideas no se concebían así, al tarán tan tan, no era que alguien se los inventaba por una ocurrencia, sino que todas estas ideas emanaban del templo y del palacio. Entonces, el templo y el palacio mismo producía historias y producía fiestas que básicamente decían que sin el templo y sin el palacio había el riesgo de una crisis natural y social, ¿no? Entonces, no solamente se creía que se necesitaba del rey, se necesitaba del templo y su buen funcionamiento ético, no solo cultural, bueno, era lo mismo prácticamente, pero es cultural y ético, ¿no? Para poder funcionar bien, pero al mismo tiempo que se le daba al rey la responsabilidad y al sacerdote de mantener la estabilidad, también se les daba poderes que los legitimaban en su dominación, ¿verdad? Les daban un poder por encima del resto. Estas cosmologías que hemos estado hablando, ¿no? Nos sirven de base, nos ayudan mucho para entender cómo se pensaba también en el Antiguo Testamento, ¿no? En lo que concierne al entorno natural, a qué trastoca la naturaleza o qué la mantiene estable. Al igual que ocurría en Mesopotamia y en Egipto, el templo de Jerusalén era considerado un centro sagrado, ¿verdad? O un precinto sagrado, mejor dicho, localizado en el centro del mundo. Ustedes han dicho que, ¿verdad? Han escuchado que gente dice que Jerusalén está en el centro de la tierra y todo esto. Pues si ustedes van a los libros de la época de la Biblia, cuando se escribe en el mundo antiguo, se van a dar cuenta que cada ciudad en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Canaán, en Israel, cada ciudad concebía que su ciudad principal era el centro del mundo. Pero bueno, aquí en Israel, ¿verdad? Jerusalén era considerado el centro del mundo. Y se consideraba que el templo en Jerusalén era el lugar donde el cielo y la tierra convergían, donde se encontraban. Por ende, donde Dios hacía su conexión y mantenía el orden del universo conocido. Esto es muy curioso. Si ustedes leen el relato de la Torre de Babel, en la Biblia, Babel significa confusión, pero digamos, en lengua babilónica, lo que significa es la puerta de los dioses, o sea, el lugar de conexión donde convergen, como dice aquí, el cielo y la tierra. Por eso les decía, depende de qué versión escuchamos. Entonces, hay algunas características del Templo de Jerusalén que se relacionan mucho con esto que hemos hablado y especialmente con la idea del orden de lo creado. La montaña donde descansa el templo, por ejemplo, según el Salmo 48, se considera una montaña divina donde Dios se conectaba. El aspecto que el edificio del templo se construyera en 7 años, según el primer libro de los Reyes 6, es un indicio de su fundación prototípica. ¿Qué es eso? De que se creía que había sido inventado no por Salomón, sino desde los inicios del mundo. Y que se vinculaba, por eso ponemos acá, a los orígenes, como algo que había establecido Dios y no ningún monarca como Salomón. Esta sería una iniciativa que venía de arriba, por decirlo así, como en Egipto y en Babilonia. El rey
el rey, sus funciones, ¿verdad?, determinaban la prosperidad, la fertilidad y la seguridad del pueblo. Y la legitimación de su poder, o sea, la legitimación de estos que están en el gobierno, se basaba en estas funciones, ¿no? Porque el rey debía garantizar el orden, la seguridad, la prosperidad, la fertilidad. Esto es muy importante y es una de las razones del por qué yo creo que hay mucho que nos pueden decir estas formas de pensar con las maneras en que funcionan hoy nuestras sociedades y la relación con el entorno. Porque si el rey, la manera en que celebraba sus ritos y que también desarrollaba su ética, donde aplicaba justicia y donde no, garantizaba el orden y el cosmos o lo ponía en peligro, de la misma manera podemos decir hoy que la humanidad en general, pero especialmente las que tienen grandes poderes de decisión, de injerencia a distintos niveles, tienen una gran responsabilidad y una gran vinculación en la manera en que tenemos orden natural o no lo tenemos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los grandes culpables de mucho del caos actual en términos medioambientales no son los que los cerraban los dientes con el tubo abierto, aunque es una práctica que hay que cambiar por muchas razones, sino son los que no firmaron el pacto de París, el pacto Escazú, que tanto han intentado por acá. En fin, los grandes empresarios, los grandes gobiernos que no quieren, digámoslo así, comprender que sus actividades causan un impacto caótico a nivel social y natural, o sea, a nivel del cosmos. Primero de Reyes 4:25 nos decía que Salomón, y esto es una cuestión más de legitimación que de otra cosa, porque Salomón trajo mucho caos, pero el libro dice Salomón, que bajo Salomón, Judá e Israel vivieron seguros, cada quien en su parra y en su higuera, o sea, cada quien bajo las matitas que crecen en armonía. El rey y su justicia, su forma de gobernar, garantizaban que hubiese paz y pero que la fertilidad del cosmos funcionase de manera apropiada. La dimensión ética del monarca, entonces, es fundamental bajo este pensamiento que estamos planteando. Esto muestra la necesidad de que el rey practique la justicia y así garantice la estabilidad cósmica y social. En el Salmo 172 hay una petición de que al rey se le otorgue el regalo divino de la justicia, el mishpat, y que esta está relacionada a la fertilidad y a la prosperidad de la nación. Su deber es preservar y proteger el orden y la armonía del reino y por ende la totalidad de la creación de Yahvé. Entonces vemos acá que no es solamente que exista el rey y que el rey haga ciertos ritos del año nuevo y todo esto. No, es la práctica de la mishpat, de la justicia. Justicia social implicará orden y armonía en la creación. Y eso perfectamente nos puede ayudar a equiparar una lectura como esta que está en el Salmo 72 con nuestros análisis hoy, ¿verdad? Coyunturales y contextuales, donde podemos correlacionar la práctica de la justicia, especialmente en las esferas de poder, con el orden y la armonía en el nivel cósmico del entorno. Los dos ejemplos que yo había dicho al inicio que íbamos a tocar tenían que ver con el libro de Génesis y el libro de Samuel, y con esto ya vamos cerrando. Primero está el relato, los relatos de creación y recreación, Génesis 1 y el relato del diluvio en Génesis 6. Aquí se rememoran transiciones entre realidades de caos y desorden a realidades de armonía y estabilidad. En ambos casos, ¿no? Génesis 1 comienza con la tierra desordenada y vacía, y Génesis, el relato del diluvio, comienza con una situación donde hay maldad y corrupción en el ser humano. Vamos a ver, estos dos relatos también tienen que ver mucho con el templo. Detrás de los relatos de Génesis 1 y Génesis 6 está proyectándose el templo y la manera en que el templo traía estabilidad o inestabilidad a la sociedad de Israel. En Génesis 1, por ejemplo, y hoy existe un consenso en las investigaciones en ver que este texto emerge en el tiempo donde los sacerdotes adquirieron un poder muy importante, que es en la época babilónica, que yo les decía, siglo VI, año 587. Probablemente ahí es donde se termina de escribir este relato. Este relato refleja el exilio, ¿verdad? Y tiene como principal institución o tiempo sagrado el sábado.
el sábado no fue siempre parte de las prácticas del pueblo de Israel, y eso lo notamos en los libros más antiguos, ¿no? Que son, por ejemplo, relatos en Samuel, en Reyes, en Jueces. Ustedes no ven la práctica del sábado por ningún lado ahí. Es algo más cercano. Entonces, en este relato del Génesis de la creación, se muestra una preocupación por el orden cósmico. Y entonces se insiste en que si ustedes ven en el verso 14, cuando Dios está creando, se crea especialmente el calendario. Y el calendario no es para diferenciar cuándo es lunes y cuándo es martes, o cuándo es junio y cuándo es noviembre, sino para marcar las celebraciones anuales que se llevaban a cabo en el Templo de Jerusalén. ¿Por qué eran importantes las celebraciones anuales? Porque se hacía la celebración de Año Nuevo. Y ustedes recuerdan lo que estamos hablando acá. ¿En qué se celebraba en Año Nuevo? La creación. Pero es que no solo se recordaba, es que celebrarlo era hacer como un rito para que garantizara que esto siguiese funcionando de mejor manera. El orden en los de los 7 días que ya mencionamos, en que se da la creación de este primer relato, que termina en el sábado, simplemente nos recuerda que hay aquí recuerden que el 7 es un número simbólico de perfección. Entonces, que esta creación vinculada muy, muy, muy cercanamente a la práctica cúltica era perfecta y fundamental para el éxito del entorno. Entonces, para este pueblo, para el pueblo de Israel que está viviendo el exilio, que está recontando este relato de la creación en un momento de crisis, ¿verdad? De caos, el sábado, que aparece en el relato de Génesis, no es solamente una institución de identidad del pueblo judío, ¿no? Sino que es una práctica importantísima en la que se consideraba que se fundaba el orden de las cosas desde los orígenes, ¿no? Y hoy en el judaísmo vemos la importancia del sábado en términos cúlticos y simbólicos. La creación del cosmos es un equivalente a la creación del templo, en este caso. Y por eso yo les decía ahora, antitos, que para algunos autores, cuando ustedes vieron la imagen del templito pequeño y el templito arriba, alguna gente piensa que en este relato que se está creando en Génesis 1, ¿verdad? Primero el día y la noche, se separan el agua y los cielos y la tierra, y se va creando primero el entorno del mundo, y luego se crea quienes habitan en él, los animales, el ser humano, las bestias, ¿verdad? Del campo y del mar y de los cielos. Mucha gente piensa que en este relato que cuenta de cómo se creó el mundo, también lo que se está diciendo es, en cierto sentido, se está hablando de cómo se organiza el templo. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que esta creación del cosmos, según como dice acá abajo, es la creación del templo, dado que del primer al tercer día, en el relato de creación se crea todo el mundo, o sea, todo el mundo donde se habita el cosmos. Y en las prácticas antiguas, para construir el templo, lo primero que se hacía claramente era el edificio. Y que en el segundo momento del día cuarto al día sexto, lo que se crea en Génesis 1 es, valga la redundancia, los animales, los seres humanos. Y lo que se cree que es que en el mundo antiguo, donde también los templos se dedicaban, o sea, se bendecían en 7 días, los días 4 y 6 eran dedicados a introducir a los funcionarios y a los instrumentos cultuales. Entonces es muy curioso, porque hay gente que piensa que en el relato de Génesis, que habla de la creación de manera literal, también lo que hay detrás es ir describiendo un poquito cómo se formaban los templos en el mundo antiguo, y especialmente en Israel. Entonces la creación en Génesis 1 se convierte, para algunos autores, en la creación del templo, de su calendario y ¿verdad? De los días más sagrados de la semana, que es el sábado. Y por ende la creación del cosmos estaba muy vinculado con el templo, ¿no? Y el templo ayudaría a vencer este caos. Tenemos por otro lado el relato del diluvio y de la recreación, que funciona muy parecido. En el diluvio tenemos, eso sí, las dos partes. Tenemos un momento en que Dios elimina el caos a través de las aguas y luego recrea el cosmos, recrea el orden. El desorden natural es muy interesante, que produce el diluvio, ¿verdad? Y que es un descalabro económico, lluvias sin cesar que ahogan a las personas y todo esto, se creía que era producto de la actividad humana. Y principalmente de las estructuras e instituciones sociales que yo les he dicho, pero estructuras e instituciones que se corrompieron
y han practicado la injusticia, como la monarquía en su mayoría. Por más que esta gente quisiera decir antes que la monarquía ayudaba a la estabilidad, era uno de sus potenciales, pero sin duda alguna traía mucho caos. El diluvio comienza en Génesis 6:5. Y parece que los antecedentes del por qué se da el diluvio se pueden ubicar en Génesis 6 del 1 al 4, que es este relato muy famoso donde se dice que los hijos de Dios miraron a los hijos de los hombres, se acercaron a ellas y tuvieron hijos, y que Dios se enojó y bajó la edad a 120 años, en fin. Algunos autores, si ustedes conocen uno de ellos, Luigi Schiavo, le dice que estos Benei Elohim, que son hijos de los dioses, es la palabra en hebreo. Benei Elohim es una palabra que, aunque alguna gente ha leído como si fueran seres divinizados, el de Luigi dice que esto es más humano, es divinizado pero humano, y habla de los reyes y los soldados del mundo antiguo que se crean dioses. Por ejemplo, dime a mí, Alejandro Magno. ¿Qué es lo que sucede? Antes del diluvio tenemos figuras, estos Benei Elohim, causando un caos y un desorden, haciendo prácticas injustas, y esas prácticas injustas van a desencadenar un caos social y cósmico. Es muy interesante seguir a Luigi y esos autores, porque uno podría decir entonces que son las prácticas injustas de los poderosos las que nos dan resultados sumamente negativos a nivel social y a nivel cósmico, ¿no? En términos de la naturaleza. Entonces, esta transgresión de estos poderosos, de estos reyes, que ha sido ligada a la monarquía, y especialmente a la monarquía imperial. El problema era el rey de Israel, sí, pero más que todo un rey como Alejandro Magno, que salía, y por eso es que Alejandro Magno es una de las bestias del Apocalipsis, ¿no? Porque salía y devoraba y causaba un caos total. Pero del Apocalipsis de Daniel, por si, de la imagen de las 4 bestias. Esta transgresión ha sido ligada a la monarquía, la cual es tanto garante como peligro para el equilibrio natural. El modelo político, social y religioso será el que cause el retorno al caos. Entonces, en el relato del diluvio, es la monarquía que tiene que mantener el orden la que parece ser que está produciendo el desorden. Y el desorden social se manifiesta en un desorden en el ordenamiento de la naturaleza. La recreación, muy interesante, o sea, el momento en que se crea todo nuevo otra vez, la salvación del cosmos viene de la mano de una figura como Noé. Y es muy curioso porque Noé es salvado a través de un arca, ¿no? Que alguna gente interpreta como si fuese un pequeño templito por la forma que adquiere en su descripción en el hebreo. Entonces alguna gente dice que Noé es una suerte de sacerdote y que el arca donde él ingresa es un arca-templo, ¿no? El arca termina descansando en un monte, ¿verdad? Como ustedes recordarán, el monte Ararat. Algunos biblistas, como el argentino Severino Croato, argumentan que esta imagen evoca simplemente al templo situado en el monte, en lo más alto de la ciudad, y que lo que quiere, en cierto sentido, simbólicamente, es hacer mirar a los israelitas y decir que el orden puede venir, claro, pero tiene que venir de la mano del templo y de la mano del sacerdocio. Por eso es muy interesante que al final lo primero que hace Noé al salir del arca es un sacrificio, o sea, son oficios cultuales, ¿no? Y que gracias a este sacrificio se termina de afirmar el orden natural. Entonces, el quiebre al culto y al pacto, o sea, porque Noé sale, ejerce el culto y hace un pacto con Yahvé, o Yahvé hace un pacto con él, el quiebre de este culto y de este pacto será siempre un atentado contra el cosmos. O sea, volver a atentar contra estas pactos, valga la redundancia, podrían devolvernos al caos. El último ejemplo, ¿verdad? Y con esto ya vamos terminando, tiene que ver con 2 Samuel 24. En 2 Samuel 24 tenemos especialmente a la monarquía. Este es un relato muy raro, no sé si ustedes lo habrán leído alguna vez. Básicamente en este relato David le dice a sus generales que le hagan un censo de Israel y sus generales se extrañan y le dicen pues que les parece raro, pero bueno, David insiste, lo hacen, y cuando terminen de hacer el censo, David se lo reprocha y el profeta Natán viene y lo condena. Entonces, las consecuencias del censo de David son interesantes porque trastocan la paz social y la paz cósmica, ¿no? Porque Dios, básicamente el profeta Natán le dice, van a haber 3 consecuencias de lo que usted hizo.
O hay hambre, o hay peste, o hay guerra, escoja. Entonces, ahí tenemos una vinculación muy importante con lo que estamos hablando, ¿no? Este acto de David nos deja ver de nuevo el rol desestabilizador que tiene el mal accionar de las instituciones político-religiosas, en este caso de la monarquía. El verso 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Luego en el verso 17, pasado todo la discusión, ¿verdad? Todos los acontecimientos, dice el texto, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, le dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Porque cuando David le ofrecen los 3 castigos, David escoge una peste. Y esa peste arrasa con la población, ¿verdad? Y David queda intacto, claro está. Este capítulo, este verso 17 también es muy revelador, porque nos deja ver que las malas acciones de los líderes especialmente, y las consecuencias que tienen usualmente recaen en el pueblo vulnerable, ¿no? Y aquí David lo acepta, pero claro, David está sentado y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pero es algo que también es importante reflexionar. Contar al pueblo, ¿verdad? Hacer el censo implicaba probablemente una reorganización económica, o sea, para cobrar tributo y un alistamiento militar. O sea, David con su autosuficiencia, porque recuerden que en Israel el que pelea las batallas es Yahvé. Y entonces el pueblo siempre tiene que depender de Yahvé, pero en este caso se insiste, y pues parece que David quiere prescindir de eso y ver cuánta gente tiene para ver si puede ganar guerras o no. Aquí tenemos un tema de poder, de nuevo, y es la persecución del poder, la que busca el poder, la que termina suscitando el caos social y cósmico. La decisión de David de realizar un censo, ¿no? Esta es una decisión que genera caos en la estabilidad social y natural, y que va a ser solamente revertida una vez más con una acción cúltica, con un sacrificio. En 2 de Reyes 24-25, David construye un altar y ofrece holocaustos a Yahvé. Aquí hay una respuesta ritual, ¿verdad?, en conexión con un desastre natural. En esta ocasión, David no es solo garante del cosmos, sino que a través de su ética, ¿verdad?, y el manejo de la institución que él representa, es promotor de caos, especialmente de la segunda, ¿no? Para ir cerrando, entonces, es fundamental explicar la forma en que el ser humano en el antiguo cercano oriente, ¿verdad?, incluido el israelita, entendía la manera en que se sostenía o se desestabilizaba el cosmos. No habría cosmos sin el debido funcionamiento del templo y de la monarquía. Cualquier fallo en el trabajo de estas estructuras significaría el riesgo a volver al caos, ¿verdad?, y amenazar la vida. Hay entonces la importancia también de ver el vínculo entre las estructuras sociales y las formas en que éstas estabilizan o generan caos, ¿no? El caos ambiental presente, por ejemplo, reflejado en sequías, en inundaciones, en hambrunas, entre otros, es originado no solamente por prácticas individuales, ¿verdad? O de empresas aisladas, sino por sistemas político-económicos que ya nos parecen sumamente naturales, que se han metido como en nuestras venas, ¿no? Para el sistema político-económico actual, la etapa más actual del capitalismo o el neoliberalismo, el entorno natural no es un otro con el cual se convive, ¿verdad? Como habíamos hablado con Mesopotamia y Egipto, sino es un objeto al cual se explota. Cualquier acción a nivel estructural, entonces, tiene profundas implicaciones en el equilibrio natural y social, como ya lo sabemos, como ya lo hemos visto, ¿no? Una decisión a nivel económico o político repercute profundamente en la promoción del ambiente o en su deterioro. Atender a la acción humana y especialmente las de aquellas personas que manejan las estructuras de poder, las que tienen en sus manos el control del cosmos o la desestabilización al caos natural, se hace un acto imperante, ¿no? Desde los actos desde arriba, pero especialmente desde abajo, donde estamos los grupos presionando por los cambios. No podemos olvidar, ¿verdad? Y aquí tomo una cita de un artículo en el cual basé este trabajo. No podemos olvidar, ¿verdad?, que los desequilibrios del entorno también se convierten en voces de denuncia. Entonces, no solamente, ¿verdad?, para que analicemos la estructura, pero el desequilibrio es una voz de denuncia, ¿no?, que grita en contra de las estructuras opresivas. Así como el caos del diluvio o la peste del censo, la peste de este censo de David, que fue por eso como murió tanta gente, reflejan los sistemas humanos que atentan en contra del entorno natural y la vida humana.
el hambre por las sequías y el peligro de inundación de las islas del Pacífico, el deshielo de los polos, el aumento de la intensidad en las tormentas y huracanes, por ejemplo, se convierten en formas en las cuales la naturaleza responde a la hostilidad humana y la de sus estructuras, ¿no? Y un aviso de hacia dónde nos vamos caminando. Señalar las estructuras que desestabilizan el ambiente es proponer una crítica que, como dijimos al inicio, lleva un profundo cambio estructural y de sistema político-económico. Pues son estos cambios, o mejor dicho, esos sistemas, los principales medios de desestabilización actuales. La invitación, ¿verdad? A partir entonces de un trabajo como este, es recordar hoy el impacto que nuestras propias estructuras e instituciones están teniendo en la desestabilización del orden natural y en la necesidad de denunciar y actuar, ¿verdad? Concretamente, en torno a todas aquellas prácticas institucionales que atentan contra la naturaleza y toda la vida que ésta alberga. Disculpen si fue un poquito larguito, pero como no podíamos trabajar en grupo, me tocó pues intentar ampliar un poco más la presentación. Espero se haya entendido, puede haber sido mucha información, pero bueno, ojalá que de esa intervención haya habido alguna contribución para que podamos reflexionar, conocer un poco más del mundo antiguo, sin duda alguna, del mundo de la Biblia, pero también ver cómo algunos de los elementos fundamentales nos pueden ayudar a correlacionar con nuestra experiencia de fe actual y nuestras luchas por la justicia climática. Pues creo que quedan unos 20 minutitos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o si quisiera alguna aclaración de algún planteamiento o de algún término, o que conversemos simple y sencillamente de lo que la presentación suscita, ¿verdad? Porque esto es una excusa simple y sencillamente para poder conversar de temas como este. Entonces, yo no sé si Marjorie me ayuda a moderar, porque como yo no veo a las personas si están levantando, entonces... Bueno, primero que en el chat están poniendo que excelente, muy clara la exposición, que lo felicitan. Y Vicky tiene muchas levantada la gracias. mano. ¿Aló? Aló, digo yo. Aló, Estoy en el teléfono. Sí, se le escucha. Se te oye. Bueno, muchas gracias, David. Primero que nada, muy claro, muy interesante, ¿verdad? Esa correlación entre el templo y el rey o la monarquía o el gobernante, el palacio, ¿verdad? Y cómo ellos creían en esa actualización de la creación, ¿verdad? Como lo que contabas del Año Nuevo. Yo quería decir algo que acabamos de vivir ahora finalizando el mes de febrero. Tuvimos un encuentro en Térraba de los pueblos indígenas, del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, y ahí, entre muchas experiencias y anécdotas y cosas que se hablaron, a mí me dejó marcada prácticamente una expresión de una joven de Cabagra, de Ujarrás de Cabagra, una joven Cabecar, no Cabagra. Esta muchacha se llama Virginia Beita y la menciono porque es una mujer de una inteligencia, de una sensibilidad, de una espiritualidad tan profunda, ¿verdad? Claro, ella vive en un lugar en las montañas de la cordillera de Talamanca, cerca de la laguna sagrada, que se las han contaminado, un lugar de una belleza espectacular, pero que están sufriendo la contaminación del agua y además la sequía, porque los ríos se los han usado para otros fines, ¿verdad? Tanto la Pindeco para la ganadería, la piña, como los ganaderos para el ganado. Entonces, el asunto es que esta muchacha, cuando habló, dijo esto, y vean la relación que en cierto modo tiene con lo que hemos hablado. Ella decía que para ellos recuperar la tierra, la tierra territorio, porque ellos dicen tierra territorio en el sentido de que es su tierra, su territorio y que engloba toda una cultura y toda una cosmovisión, ¿verdad? Entonces ella dice, recuperar la tierra significa recuperar a la tierra madre sagrada,
la tierra madre sagrada, y la recuperamos para sanarla y sanar con ella, ¿verdad? Es decir, sanarnos nosotros y sanarla a ella. Por eso que estoy diciendo, por ejemplo, del agua. Entonces, me pareció, ¿verdad? Que tiene tal vez, es una visión diferente, porque ellos tal vez no tienen los templos, ¿verdad? Aunque sí tienen dentro de su cosmovisión, tienen una estructura en donde el templo es el mundo, el planeta, el universo, ¿verdad? Que hay niveles hacia arriba y niveles hacia abajo, etcétera. Pero bueno, no entremos en eso. Nada más lo que yo quiero decir es que verdaderamente las injusticias que cometen nuestros gobiernos en la actualidad y los reyes del pasado, ¿verdad? En el mundo antiguo, son las que han traído los desbalances cósmicos, verdaderamente, porque es lo que hemos hablado a lo largo de todo este rato. Y que si tuviéramos la visión que tienen, por ejemplo, los Bríbrice o los Cabécares de que la madre tierra sagrada, como dicen ellos, ¿verdad? Que no es para usufructuarla, sino porque ella es la madre que nos da la vida y nos da el sustento, pero también hay que respetarla y cuidarla y sanarla, ¿verdad? Entonces me gustó mucho esa expresión de ella, ¿verdad? De recuperar la madre tierra sagrada para sanarla y sanar nosotros con ella. Así que hay una relación de ida y vuelta entre la tierra y nosotros como seres humanos. Si ella está enferma, nosotros estamos enfermos también, ¿verdad? La frase es genial y yo creo que también estos pueblos nos pueden ayudar mucho a comprender diferente, porque uno estudia estos temas y el que yo presentaba ahorita, ¿verdad? Como una persona que no vive en esa cosmovisión, que no necesariamente la conoce y es un poco extranjero, ¿verdad? E intenta incorporarse. Usted hablaba, yo recordé lo que me tocó, ¿verdad? Leer e investigar para esto y recordé cuando decía, es que para el ser humano antiguo el entorno es un tú, que fue para mí algo también que creo yo se relaciona mucho con esto de sanarnos y sanar con ella, ¿verdad? Hay una comunidad en ese tipo de relación que desafortunadamente la cultura actual, el modelo imperante actual, nos ha borrado y nos ha pues, alejado, y no solamente del entorno que se usufructúa, ¿verdad? Porque también pasa lo mismo con nosotros seres humanos, que tomamos muchas veces como un objeto para nuestros placeres, nuestros lujos, en fin. Pero gracias, Vicky, digamos, el comentario está fantástico en muchas dimensiones, no solo yo creo que con la relación del tema, sino en términos también de las luchas y necesidades actuales, que al final de cuentas es para donde queríamos orientar este compartir. Sí, cierto. Nos marca un derrotero de que no podemos ver a la naturaleza, ¿verdad? Simplemente como un bien explotable o comercial, como lo ve generalmente el mundo hoy día, ¿verdad? Sino con esa sacralidad y esa codependencia de un lado y de otro, como un tú, como lo acabas de decir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, Vicky. También Susan en el chat comentó, bueno, me encantó el tema, porque se me corrió. Me gusta la historia y si es con este tema aún más, muchas gracias. Y Giselle Hay puso, ahora entiendo mucho mejor esa importancia que tenía el templo para los judíos. Y Valerie nos dice, David, muchas gracias por esta exposición, es magnífica. Me dejó un llamado fuerte a la conciencia, a hacer cambios en los hábitos de consumo y descarte de los materiales a usar en nuestra vida moderna. A la vez, volver nuestros ojos a la naturaleza madre y fuente de la vida. Y bueno, eso. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o alguna Yo solo, pregunta. que solo es que de verdad que lo deja uno pensando, ¿verdad? Todo esto que ha dicho Vicky, luego la exposición de David, cómo realmente hemos visto a la Madre Tierra como, es que esa frase me marcó, no como un sujeto, como debería ser, ¿verdad? Un ser vivo que también, y hoy en la mañana también compartíamos eso, en donde está el Espíritu de Dios presente, sino que la hemos visto como objeto. Y
por eso estamos pasando la situación que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Con lo de la pandemia. Y relacionando toda la exposición de David, y uno dice, qué fuerte, porque entonces resulta que, no sé, con esa cosmovisión que tenían en el mundo antiguo, no estaban como tan equivocados, porque si nosotros estamos viviendo con tantas inundaciones, contaminaciones, pandemias, ¿verdad? Y vemos cómo ha sido los gobiernos de las grandes potencias mundiales, ¿verdad? Donde priva el interés para ciertos grupos y se van olvidando del proteger, del cuidar al pueblo que están con la vida más desprotegida, más amenazada. Entonces uno como que puede hacerle conecte, dice, con razón estamos tan mal, ¿verdad? Porque estos intereses han hecho que este orden mundial se haya desordenado y hemos caído en un caos. Y como muy bien ustedes decían, la madre naturaleza tiene que defenderse, ¿verdad? Tiene que hacer un llamado a que tenemos que cambiar, tenemos que dar vuelta, hacer un nuevo rumbo y entre todos y todas ir construyendo algo nuevo, ¿verdad? Otro mundo es posible, pero tiene que ser con el compromiso de todos y todas, ¿verdad? Entonces esa concientización que nos toca a nosotros como agentes multiplicadores, como personas comprometidas con el reino, como personas que según decimos somos seguidores y seguidoras de Jesús. Entonces esto es como un compromiso. Decíamos también en la mañana que no es algo optativo. No es, si yo lo quiero hacer. Si realmente nos consideramos constructores del reino y seguidores de Jesús, es nuestro deber ser partícipes de esto, ¿verdad? Y denunciar, como decía también David, no es solo pensarlo, porque si creemos que esto le toca a los otros, ¿verdad? No es problema mío, entonces yo me voy y me meto en la casa y esto ya en manos de los grandes, de los poderosos, y ya yo no tengo nada que hacer, y entonces ¿dónde queda la esperanza? ¿Y dónde queda la lucha? Y retomando esta imagen que puso David ahí también de Berta Cáceres, ¿verdad? Cuando uno está comprometido en un proyecto y está convencido de eso, no le importa dar la vida por eso. No es que no le dé miedo, claro que da, como con los profetas, ¿no? Pero ya hay un punto de no retorno. Cuando ya, como Monseñor Romero y tantos otros, ¿verdad? Y otras personas que cuando están comprometidas con un proyecto, ya es hasta las últimas consecuencias. Y no importa si ese proyecto al fin no lo vamos a ver completo, pero hay una convicción y hay que seguir, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esto es como el llamado más importante que tenemos y que tenemos que reflexionar en este momento de Cuaresma y la próxima Semana Santa. Excelente. Algo también que, uniendo con lo que estaba diciendo Gis, usted nos decía que también tenía que ser como, es proponer una crítica, ¿verdad? Y pues que nos lleva a un cambio profundo, ya sea estructural y de sistemas, ya sea político y económico. Pero también yo pensaba en la mentalidad como estructura, porque cómo nos hace falta cambiar eso, ¿verdad? De desaprender para volver a aprender, porque todavía seguimos, todavía en nuestra mente sigue esa idea de que pues el hombre como ser humano, ¿verdad? Y la mujer, se nos dejó el cargo de dominar la tierra y pues y hacer con ella lo que nos pareciera, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte del hecho de que de volver a estos orígenes, ¿verdad? Y ver que pues parte del encargo que se nos dejó es de cuidar, de velar por la protección de, ¿verdad? Y no de estar por encima de, incluso de las plantas, de los animales, e incluso hasta de los propios seres humanos, ¿verdad? Entonces, primero es ese, el cambio de estructura, de mentalidad, desaprender para volver a aprender y pues estar abiertos y abiertas a esta nueva novedad, ¿verdad? Y pues a escuchar estos clamores de la Madre Tierra. Hay con eso que dice Marjorie, es muy importante porque yo le doy más un tinte, o yo no intento, porque tampoco es que yo soy biblista,
pero yo le intento dar un tinte más económico, ¿verdad? Y político, estructural, como dice muy bien Marjorie. Y entre más, y yo menciono el neoliberalismo, entre más uno empieza a estudiar y para intentar comprender las dinámicas económicas, ¿verdad? Que están detrás, uno se va dando cuenta que los expertos en estos temas conversan sobre una cultura, ¿no? De una cultura que se va desarrollando bajo este sistema, que se nos va impregnando a través de múltiples formas, los medios de comunicación, los sistemas educativos, las leyes estatales, en fin. Y se nos va adoctrinando de manera consciente y de manera inconsciente a aceptar ciertas formas, ¿verdad?, de vida y simple y sencillamente inclusive a defenderlas, aunque a veces aparezcan ilógicas inclusive inhumanas. Ahorita, no sé si ustedes están viendo, bueno, está la lucha de recuperación de las tierras en el sur y también está la lucha de la Alianza Campesina en el norte, peleándole a bancos y a terratenientes tierras. Hay gente, ¿verdad?, de campesinos sin tierra que se han metido a lugares que son de grandes empresas y de grandes terratenientes, se han ido a tomar la tierra y a cultivarla. Y un día de estos estaba viendo una noticia de eso y en Facebook veía que la gente ponía vagos, trabajen, usted no se mete donde lo que no es suyo y eso se llama robar y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tan dominados y qué tan adoctrinados estamos en ciertos sectores que los grandes ricos se ponen a pelear muertos de risa, instaurando modelos de comprensión del mundo, y las personas que usualmente, ¿verdad?, llevan palo, se serruchan el piso entre sí. Lo digo así en coloquial, pero es que nos han convencido de que cierta ética y de que cierta forma de vivir en el mundo es la apropiada y es la única. Y lo que dice Marjorie, el ejercicio de concientización es fundamental, ¿verdad?, para el cambio de la ética y para el cambio del sistema. Porque sí es algo muy silencioso. La ideología, el adoctrinamiento, la construcción de la cultura, de cómo vemos las cosas y qué hacemos, es algo que no viene del cielo. O sea, no, es algo que se construye acá, pero a veces va calladito y genera ese tipo de prácticas y de acomodos con los modelos que son muy peligrosos. Y si no nos desacomodamos, nos vamos a quedar por allí. Entonces, sí, genial lo que dice Marjorie. También. Bueno, yo creo que ya pues, estamos cumpliendo la hora. No sé si alguien tiene algo más que decir o que comentar. Si no, para ir ya cerrando, don Jorge. Complementando un poquito esto que decía doña Vicky, la conciencia, el trabajo que hacen los indígenas allá, tengo un pronunciamiento que hacen ellos en favor del Río Grande de Tierra. Lo digo porque es parte de la conciencia que debemos de tener. Y entre otras cosas, dice, los ríos son como las venas que van corriendo por el cuerpo. Dios y la tierra son una sola unidad. ¿Cuánta agua podemos sacarle a sus venas sin dañarla? Nadie podría vivir si pierde su sangre. La tierra tampoco lo hará si la secamos. Por eso hemos acordado manifestar lo siguiente. Son varias cosas, pero solo leo el séptimo que me encantó. Finalmente reconocemos al río Terva como un ser vivo. Como habitantes de pueblos ribereños, declaramos su derecho a existir dignamente, al equilibrio ecológico de sus aguas y a ser defendido por los pueblos que habitamos en su cuenca. ¿Qué clase de cosmovisión? Como una oración de cierre. Definitivamente, ¿verdad? Como tenemos que aprender de los pueblos originarios, volver a las raíces, ¿verdad? Bueno, entonces ya, antes de irnos, pues agradecerle a David el espacio que nos brindó, el compartir su sabiduría, sus conocimientos, la forma tan
que lo hace como con tanta facilidad, ¿verdad? Y con esa forma tan sencilla de explicar, y entonces para uno es como tan fácil también entender que eso no todos los expositores lo tienen, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la facilidad de transmitirlo, y eso es algo, una característica muy de David. Entonces, así agradecerle el espacio y ojalá que pueda seguir compartiendo con nosotros en algún otro momento, ¿verdad? Y a ustedes darles las gracias por también sacar su tiempo, por su solidaridad, por su apoyo, por su fidelidad, no tanto al centro bíblico, sino a la palabra, ¿verdad? El compromiso, como decíamos al principio, de ser partícipes de este. Así que de verdad muchísimas gracias, Dios los acompañe, que tengan una muy buena tarde y ojalá que nos sigamos viendo muy próximamente, la otra semana. Y Dios me los bendiga. Gracias, David, Muchas que estés gracias. muy Gracias, bien. gracias a ustedes. Gracias Un Gracias. gusto. por acompañarnos. Igualmente, Dios los Muy bien. bendiga. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta la Buenas próxima. tardes. Gracias, muchas bendiciones. Gracias, David. Igualmente, hasta luego. Gracias, David. Qué bueno. No, a ustedes, con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Con gusto. Adiós, doña Nubia, don Alonso. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.